en estos estudios que se han presentado, francamente muy buenos, nos han dicho que es una empresa, la industria agroalimentaria española ha crecido durante la crisis, se ha fortalecido durante la crisis, esto ha sido a nivel general en toda España, pero además en la Comunidad Valenciana hemos visto que tiene un alto nivel de especialización, que en el valor añadido bruto pues es el que más tiene, el sector que más tiene. Hemos visto que además es una empresa o es un sector muy productivo, basado básicamente, nos han dicho, en dos factores. Uno es el mayor tamaño de sus empresas, y estos también son un ejemplo, estas dos empresas que ahora nos van a hablar, y por otro lado también nos han dicho que invertimos mucho más en I+D que el resto de España. Además, el sector de la industria, todos sabemos que durante estos últimos años ha ido decreciendo en importancia con respecto al sector servicios, que ha ido creciendo, pero la industria agroalimentaria, como hemos dicho, no. La industria agroalimentaria ha tenido un comportamiento inverso. ¿Qué es la industria agroalimentaria? Al final es la transformación de productos primarios, y en esa transformación de productos primarios pues nos encontramos lo que sería reindustrializar procesos artesanos que se producían anteriormente, como el chocolate, como el turrón, como los helados. Por otro lado, el industrializar productos que habitualmente tomábamos o semi-industrializar, como pueden ser los zumos, como pueden ser los productos que hoy en día, las hortalizas cortadas, etcétera, etcétera, ¿no?, de cuarta gama. Y luego hay un aspecto que yo creo que es muy importante, que está apareciendo y que cada vez tiene más importancia, porque ha creado un nuevo mercado, que es los productos que hoy en día llamamos funcionales y que incluso en alguna revista, en tono jocoso, les llaman casi medicinales, ¿no?, por todos los atributos que se le otorgan, y que eso es fruto de la investigación y en el fondo es la transformación de productos agrarios. Bien, dentro de ese sector, nosotros en esta mesa vamos a ir analizándolo, y yo la sistemática que vamos a tomar y que hemos hablado los tres, pues es preguntar la misma pregunta a uno y a otro, y tendrán más o menos 5 minutos. Vamos a preguntar 4 grandes preguntas, aunque una casi tiene 2 partes, pero bueno, de entrada nosotros lo que les vamos a preguntar, una primera pregunta y una primera apreciación, que yo creo que es la menos complicada, es para entrar casi en calentamiento. Está claro que ya la hemos dicho ahora, y es que la crisis no parece haber impactado tanto a este sector como a otros, ¿no? ¿Y qué razones veis vosotros para ello? ¿Dónde están las fortalezas de la industria agroalimentaria frente a otras industrias que nos ha puesto en esta situación? María José. ¿Se oye ya? ¿No? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerte la presentación, Joan, y la invitación a participar en este foro. Y te respondo a la cuestión, ¿no?, para entrar un poquito en calor. En mi opinión, cualquier sector se ha visto afectado por la crisis. Evidentemente, la industria agroalimentaria no fue premiada de la misma manera en las épocas de bonanza y no ha sido castigada igualmente por la crisis, menos mal. Entonces, lo que sí que es verdad es que ha habido un retroceso en el consumo, hay menos gente en España para consumir, al mismo tiempo que estamos asistiendo a un momento en el que en el sector agroalimentario el precio parece ser una de las armas a la hora de competir, lo cual pues en sí provoca una crisis, ¿no? Una crisis por la que la industria agroalimentaria yo creo que se ha visto fortalecida y de la que ha tenido que salir. Bien es cierto que no es una crisis igual que han vivido otros sectores que se han visto muchísimo más perjudicados. Las fortalezas que yo creo que tiene la industria agroalimentaria para no verse afectada de esta manera o salir de alguna manera bien o fortalecida de esta crisis es sobre todo su dinamismo. Yo creo que es una industria donde está muy acostumbrada a hacer una gestión dinámica y muy innovadora, donde tiene que enfrentarse cada día a márgenes ajustados, a una volatilidad alta de las materias primas. Entonces, todo esto hace que, en realidad, la crisis es un poquito constante, ¿no? Es un sector muy dinámico, y creo que esto es lo que ha llevado ese dinamismo, esa capacidad para adaptarse constantemente, esos márgenes ajustados, esos precios por los que tiene que luchar, esa competencia que existe en el sector, y eso es lo que yo creo que le ha hecho fuerte, y en este caso pues todavía ha sido una lucha mayor y ha salido fortalecida
por estas razones. Muy bien, María José. Pedro. Buenos días y gracias también a todos por la asistencia y por la invitación. Lógicamente coincido plenamente con lo que María José ha comentado. Es decir, al final hay una realidad y es que todos, pues unos más, otros menos, pues unos un tipo de productos, otros, pero al final todos comemos, ¿eh? Y afortunadamente estamos en un país en el que eso todavía no se ha puesto en cuestión. Luego, insisto, el qué y el cuánto comes es diferente, pero al final, pues eso es así. Además, los tres sectores que aquí estamos representados, porque al final, Juan, eres moderador, pero representas a la empresa más grande de todos los que estamos aquí arriba, pues estamos en tres sectores: el helado, la fruta, bueno, fruta y todo lo que viene de vosotros, y el chocolate, que a quien no le gusta, luego no podemos estar particularmente afectados. Pero es cierto, como ha dicho María José, que tampoco habíamos disfrutado en las épocas anteriores ni de ese nivel de crecimientos ni de ese nivel de márgenes que otras industrias, ¿eh? Yo cuando hablo de esto me acuerdo siempre de un buen amigo también industrial del sector del dulce que me decía que de pequeño, esta persona ya tendrá 70 años largos, me decía que de pequeño le decía a su padre: «Che, papá, es que en casa, en l'escola, tots parlen dels duros que guanyen sos pares y yo solo les puc parlar de pesetes». Y él me decía: «Pero mon pare después del día, diu, sí, pero el día que parlen de pèrdues, ells parlaran de duros y tú, si parles, parlarás també de pesetes». Y es un poco eso, es verdad, ¿no? Luego, creo, y coincido también con María José, que nos hemos acostumbrado a trabajar poco a poco. El cambio no ha sido tan radical, pero nos hemos acostumbrado a trabajar con márgenes inferiores a los que ya trabajábamos, que, insisto, eran inferiores a los de otros sectores. Y ello, pues, a ver, nuestro problema está, quizá, y luego creo que hablaremos de ello, en la volatilidad de la materia prima, pero los precios finales están bastante topados por el mercado, y ello nos ha obligado, por una parte, a innovar una barbaridad, y por otra, pues a trabajar mucho la productividad, ¿no? El lean manufacturing, etcétera, son cosas que todos nos hemos tenido que acoplar. Luego, quizá añadiría, y ha salido en la presentación anterior, que estamos en sectores donde, en la mayoría de ellos, existen grandes empresas, y en muchos casos, en el caso de los que estamos aquí es así, grandes multinacionales que nos han puesto el aliento en la nuca y nos han hecho espabilar, claramente. Donde hay una gran empresa, una multinacional, tienes que espabilar. Muy bien, pues yo me gustaría, un poco resumiendo, hay una cosa que me ha encantado que hayáis coincidido los dos, porque yo no quería ser protagonista de nada, y no me he atrevido a decirlo en la presentación. Realmente, antes de la crisis, los que nos dedicábamos al sector agroalimentario era casi porque parecía que no servíamos para otra cosa, ¿eh? Y después de la crisis, pues hay que decir que hemos salido fortalecidos, y eso es una realidad, pero a todos los niveles, ¿no?, dentro de las empresas. ¿Y por qué hemos salido más o menos hemos seguido o hemos sobrevivido dentro de la crisis? Lo primero es porque las personas comen 3 veces al día, tenemos ese hábito, y entonces, bueno, eso es. Pero María José ha dicho un tema muy importante, y yo creo que, bueno, y Pedro coincido perfectamente. Es decir, dinamismo, adaptación y productividad. Yo creo que el sector ha trabajado fuerte esos aspectos. Esa gente que nos apretaba en la nuca nos ha obligado a hacer eso, y además lo hemos tenido que hacer con una presión de precio que nos obligaba a márgenes inferiores. Yo creo que un poco sería el resumen, ¿no?, de las... Sí, quizá añadir que en lo que es consumo alimentario, lo que sí que ha habido también es un traslado. Es decir, quien ha sufrido más ha sido hostelería. Perdón, en estos años se ha salido menos, y cuando se sale menos se consume más en casa. La venta en gran distribución se ha visto, por lo menos, no castigada, y en muchos casos beneficiada, porque has comido en casa y has recibido a gente a casa. Dentro de la segunda pregunta, diríamos, y es un tema también recurrente, la exportación de la industria agroalimentaria española ha crecido bastante, aunque ya he ojeado, porque aparte ya lo conocía también, no así el tema agrícola, que ese es otro aspecto, pero la industria agroalimentaria valenciana crece menos que la industria agroalimentaria española,
Pero también es verdad que se importan muchas materias primas, porque este es el flujo y lo hemos estado ahora mismo aquí hablando con Ford, ¿no? Es decir, producimos aquí o lo traemos de fuera. Sí, bueno, pues en la industria agroalimentaria existe este juego. Y por otro lado, está muy importante las cadenas de valor globales que se establecen en este momento. Se ha intensificado la participación en esas cadenas de valor globales. ¿Existe la posibilidad de reforzar la internacionalización de nuestra industria y de los servicios? ¿Empiezas tú ahora, Pedro? Bien. Bueno, por una parte sí que es cierto que la industria agroalimentaria ha exportado más. Esto, vaya, no solo hay que consultar 4 cifras y se ve, y es cierto que hemos exportado más. Y aquí yo creo que fundamentalmente influye, por una parte, lo que ya hemos mencionado, es decir, que hemos ganado competitividad. Cuando ganas competitividad, pues sales más fácilmente al exterior. Y bueno, indudablemente, pues factores como el euro-dólar no son obviables aquí. A igual competitividad, con un cambio que te favorece más, pues todavía lo aprovechas mucho mejor. Ahora, no es suficiente. Considero que hay mucho camino para exportar más y mejor. Ese es el primer paso, la exportación pura, de la transacción comercial, y luego vendría ya pasos más serios, más firmes, como es la implantación, la internacionalización. Ahora bien, considero que en España y en la comunidad en concreto debemos de seguir haciendo un esfuerzo muy grande por vender mejor. Es decir, perder un poco de lo que yo llamo la enfermedad de la quilitis, la obsesión de la quilitis, de vender tantos kilos y vender más valor añadido. Es decir, vender menos graneles, hacer esfuerzo por vender más envasado, por vender más marca, que al final lo importante es añadirle valor al producto y, por tanto, que se pueda pagar más por él. Yo creo que España ha ganado claramente prestigio en el exterior. Quizá tuvimos una punta cuando la Olimpiada y la Expo, todo aquello que la marca España pues se vio favorecida. Luego la verdad es que no lo he seguido tanto, pero a nivel, si bien quizá a nivel economía global, pues por cosas que hemos hecho mal, pues nos hemos visto deteriorados, insisto, tanto en la comunidad como en toda España, en imagen exterior. En agroalimentación, afortunadamente, no ha sido así. No ha sido así porque, en general, hemos hecho bastante bien ciertas cosas, y luego, indudablemente, nos ha ayudado mucho el prestigio que han ido ganando pues nuestros referentes de la cocina y nuestros restaurantes. Al final esto parece que no, parece una tontería, lo de si estrellas y tal, pero al final va ganándose en credibilidad. No tiene nada que ver, pero nada que ver. Yo tuve la suerte, además antes lo comentábamos con Antonio, mi primer trabajo en el extranjero vino por una beca conseguida aquí en ADIT, y entre otras cosas yo vendía helados en Londres, ¿no? Y a los restaurantes españoles ni ibas, porque el precio medio del postre, vaya, que no daba ni para comprar helado. Eso ha cambiado radicalmente y eso indudablemente ayuda a la industria alimentaria. Ahora, insisto que hay mucho por hacer. Hoy, antes había cuatro palabras que se conocían de España fuera, que eran siesta, fiesta, toros y poco más. Hoy, por ejemplo, palabras como tapas son un referente de cómo comer, y eso indudablemente nos ayuda. Y creo que nos iría mejor si aprovecháramos mejor la sinergia que indudablemente nos puede traer el turismo. Si el turismo no lo tratamos solo como tenim el sol y ya vendrán y punto, sino que aquí le sabemos comunicar lo que hacemos, le sabemos vender sin engañar lo que hacemos, le sabemos mostrar lo que hacemos, enseñando nuestras industrias, nuestra actividad. Si convertimos la industria en actividad enseñable, turística también, vía museos, etcétera, indudablemente y poco a poco iremos ganando ese prestigio. Yo la verdad que creo en ello. Muy bien. María José. Bueno, yo decirte, coincido también con Pedro, ¿no? Al final, el tema de la exportación, las exportaciones han estado aumentando. Yo creo que
que es algo importante tanto para ganar competitividad en las industrias como... ¿No se oye? Me lo acerco un poquito. Vale. Bueno, simplemente decir que tanto la internacionalización de la industria, pues que la considero algo muy importante. Como dice Pedro, las exportaciones han aumentado. Yo creo que la competitividad de las empresas ha ayudado a ello y, además, también la exportación ayuda a aumentar su competitividad y a fortalecer las industrias. Y también la parte internacional vista desde lo que son el participar en cadenas de valor más globales. Yo considero que este es un punto muy importante y diferencial a la hora de ganar competitividad en la industria. Por un tema muy importante, la competitividad dentro de lo que es la industria agroalimentaria en gran parte está centrada en las materias primas y en cómo nos aprovisionamos de estas materias primas. El participar en una cadena de valor más global nos va a ayudar a garantizar seguridad en las materias primas, calidad en las materias primas, ayudarnos a la innovación, o por lo menos es así como nosotros lo vemos, ayudarnos a la innovación y a ser más competitivos, lógicamente, a poder tener cierto control, cuando se puede, que no siempre y no en todas las materias primas, de esa volatilidad que tanto nos preocupa y de la que estábamos hablando antes. Entonces, esta participación yo creo que es cada vez mayor y de manera importante. Bien es cierto que no todas las materias primas se pueden tratar por igual en este sentido y que, dependiendo del sector y de la materia prima que se trate, la manera de abordar esta cadena de valor más global es distinta. Pero es algo importante y yo creo que vital a la hora de ganar competitividad. Muy bien, la verdad es que habéis planteado algunos puntos que me han gustado. Cuando Pedro ha dicho con más competitividad nos ayuda a exportar, tú dices sí, pero más exportación nos da mucha más competitividad, ¿no? El tema del cambio, evidentemente, nos ha ayudado a todos, pero ha habido otro aspecto que creo que es recurrente y siempre que hablamos del sector agroalimentario, incluso de la exportación española, es la necesidad de vender mejor, vender menos graneles, vender menos low cost, que decíamos, vender mucho más con marca, incluso con distribuciones, con marca de distribución propia, etcétera. Y luego otro aspecto muy importante para el sector agroalimentario, que yo creo que ha sido básico también en algunos países como Estados Unidos, Japón, etcétera, es la buena imagen de que tiene nuestra gastronomía, lo famosos que son nuestros chefs, las tapas. Todo esto está ayudando a que haya un interés incluso por las materias primas españolas, ¿no? Esas materias primas que, como decía María José, también nos ayudan muchísimo para integrar esa cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que son aportaciones muy interesantes. Es cierto, Juan, perdona, has mencionado ahora una cosa que a veces significa un freno para... Yo en lo que estaba comentando antes, de utilizar el turismo que entra y la cocina cuando sale, siempre tengo en mente a Italia como el gran referente, incluso en lo de los graneles. Creo que es un espejo a seguir en esto y en muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que España tiene una cocina muy basada en la materia prima, muy basada en el frescor de la materia prima, y cuantas más estrellas vemos de Michelin, más pesa la materia prima, y eso nos juega en contra de la cocina italiana. Eso sí es cierto. Y luego quizá también apuntar que cuando hablamos de internacionalización a veces le perdemos el foco, el peso a evitar la complejidad, porque muchas veces se nos mide. Yo soy el primero que cuando lo primero que ponen, ¿en cuántos países estás? ¿O qué te pesa la exportación? Y esas dos preguntas a veces se vuelven en contra de ti, porque muchas veces en exportación no miramos tanto la cuenta de explotación, y hay que mirarla también. Es decir, no solo los países a los que vas, no solo qué te pesa, yo prefiero que me pese un 5 y que mi empresa pues venda 200, que no que me pese 20 y que mi empresa venda 100, ¿no? Pero hay que mirar la cuenta de explotación y hay que intentar hacer foco en países de éxito para evitar complejidades industriales, que ayudará a lo que antes María José ha dicho, a ser competitivo. Muy bien. Seguimos avanzando y llegamos a un tema que realmente aquí los que siempre montamos la polémica somos los del sector agrario, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las relaciones agroindustria, canales de distribución, ¿eh? Aquí sabemos que siempre
es una polémica que en el sector agrario es recurrente y siempre que hay malos precios, que lamentablemente en el sector de la citricultura llevamos ya 5 años, este año parece que es un punto de inflexión, porque estamos viendo un punto de inflexión, pero este es algo que siempre echamos la culpa unos a otros, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Quién tiene el poder de mercado realmente? ¿Lo tienen los productores o los tienen las cadenas de distribución? María José. Bueno, me encanta la pregunta, pero voy a intentar contestarla de la mejor manera posible. Yo creo que al final el que tiene el poder es el consumidor que decide ir a hacer la compra a un establecimiento o a otro establecimiento. Y ese es el que va a hacer que venda el distribuidor y que venda el productor. Entre la distribución y la producción, ante eso, o planteándolo así, no tiene poder ninguno de los dos. Lo que tienen es que ir conjuntamente, porque el productor necesitará las estanterías del distribuidor y el distribuidor necesita llenarlas para que los clientes entren en su establecimiento. A la hora de competir y dado todo pues a lo que estamos asistiendo hoy, una competencia bastante feroz y además cada vez mayor y con productos de más calidad y con precios más competitivos, pues yo creo que pasa por tener una visión conjunta, productor y distribución, e ir de la mano para poder ofertar al cliente aquello que realmente necesita y entra en tu establecimiento. Pero hay una cosa que sí es cierta y que tengo que decir: a la hora de elegir acompañante, la distribución que está más concentrada pues tiene más capacidad de elección que el productor. Y esa es lo que yo te podría decir. Muy bien. No, esta pregunta, para los que estamos produciendo y vendemos a las grandes cadenas, no es nada fácil. Yo una vez me atreví a contestar olímpicamente en la Universidad Politécnica en un foro como este y un sindicato agrario pidió al día siguiente en la prensa que me cesaran y me tiraran de mi empresa. O sea que lo digo que esto es un tema, por eso, es un tema bastante delicado. Pedro. A ver. El cuerpo lo que pide y lo fácil e inmediato, yo diría que es decir que el cliente siempre tiene la razón, y eso es obvio y creo que no lo podríamos discutir absolutamente nadie. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que el poder real, el poder absoluto, lo tiene la empresa que tenga una mejor relación calidad-precio en su producto o en su servicio. Y estamos hablando de quién manda más entre los productores hacia la distribución, de quién manda más entre la distribución hacia el comprador final, y luego de quién manda más en casa hacia el consumidor final, que son 3 etapas, no solo 2. Ahora bien, evidentemente la gran distribución tiene la capacidad de orientar hacia qué productos enfoca a sus consumidores, pues vía selección de los productos que pones en el lineal. Pero libertad tenemos todos. Nadie está obligando a nadie, que yo sepa, a ir a coger ningún producto ni a ir a ningún establecimiento concreto. Luego, el poder, yo en el fondo, aunque a veces, de verdad, que creo que los que estamos todos en este mundo, pues a veces el corazón te llegue a pensar cosas diferentes, el poder lo tiene el que tenga una mejor relación calidad-precio. Ahora bien, hueco hay para todos y estamos en un sector en el que creo que podemos decir que tenemos la satisfacción de que todos los productos que hay son buenos y que toda la distribución que hay es buena. Es decir, es un poco como el sector del automóvil o como tantos otros. No quedan en el mercado ni alimentación ni distribución que no sea buena. Y un poco los sanbenitos que a veces el oli que es consumía aquel entonces, que era el chocolate del tío, esos son todo historias en la gran mayoría de los casos. A todos nosotros nos ponen el aceite, la fruta, la carne, el helado, el chocolate que se tomaba hace 50 años
y nos quitas la edad que teníamos entonces, los familiares que tenías entonces al lado, el bolsillo que tenías entonces, los amigos y no te lo comes. Es decir, hoy la alimentación es infinitamente superior. Para que, bueno, tenemos que movernos más los cuerpos, ¿no? Pero en cuanto a quién tiene el poder, quien mejor relación calidad-precio tiene y quien más piense en quién se lo debe comer al final. Sí, al final lo que los dos decís es que el poder lo tiene el consumidor, porque la frase tuya final es al final el consumidor es el que manda. Tienen que ir, yo creo que eso es totalmente cierto, hay que ir unidos, hay que tener una misma visión y evidentemente el que tiene mejor calidad-precio, que dice Pedro, pues tiene más oportunidades y eso sí, al final los dos llegáis a la misma conclusión. Quien más opciones tiene es la gran distribución de elegir a sus proveedores, dices tú por un lado, y por otro lado, pues tú dices prácticamente lo mismo, que la gran distribución elige en función de sus intereses a los proveedores. Bueno, pues sí, sabemos que eso es así, pero para eso también habéis dicho cosas que hay que hacer: precio, calidad, marca e intentar ser una empresa muy competitiva. Dentro de la gran distribución hay un tema que nos afecta a todos y que va también unido a lo que decía Pedro de los productos de hoy en día y los productos de antes, que es la regulación medioambiental, sanitaria, comercial, seguridad y todo lo que luego tenemos, todo eso cómo afecta, las certificaciones y tal, sobre la rentabilidad de las empresas, el riesgo que tenemos hoy en día de padecer una crisis alimentaria, los costes que eso supone, la prevención simplemente, ¿no? ¿Cómo veis todo esto? Bueno, yo no soy un gran entendido en regulación, empecemos por ahí, pero yo de inicio diría que no hay ni sobreregulación, pero tampoco nos falta. Lo que quizá falta es rigor en la aplicación de la misma y equidad o equilibrio. Ahí estaríamos hablando más en dos sentidos. Uno, cuando hablamos de la cadena, desde la producción hasta el consumidor final, es cierto que hay, pues bueno, ciertos incumplimientos a veces en esa cadena que, bueno, pues uno tiene que ser valiente de levantar el dedo, ¿no? Y eso no es tan fácil cuando, pues lo que decíamos antes, ¿no? El cliente siempre tiene la razón y entonces tienes que estar muy cargado de razón y muy apretado por otro lado, pues para levantar esa mano. Eso por una parte. Y luego, es verdad, aunque no es grave, pero sí que dentro del territorio nacional el celo en la aplicación de la regulación pues no es el mismo. En administraciones autonómicas donde sobra, es decir, donde hay, digamos, más relajo bueno, pues en ciertos departamentos, pues a veces te llegan una serie de inspecciones absolutamente innecesarias que en otras que van más ajustadas no ocurre. Hay una parte, la medioambiental, pues que bueno, yo creo que todos tenemos la sensación de que va cargada de regulación, pero en el fondo todos debemos ser absolutamente conscientes de que o vamos en ese sentido, en el de apoyo a todo lo que sea mejorar el medio ambiente o malamente anem, ¿no? En el tema sanitario, a ver, yo ahí no creo que falte regulación para nada. El problema es que hoy nos enteramos de todo. Es decir, el nivel de seguridad, igual que he dicho antes de que la alimentación hoy es muchísimo mejor que hace 50 años, es que hace 50 años ibas a un bar y veías una cosa rara que te había caído en el café, por no dar detalles, oye, no pasa nada, cámbiame el café y ya está. Hoy ese bar cierra porque se entera todo el mundo. Entonces, bueno, pues sí que la exigencia sanitaria en el fondo ayuda, porque sin esa exigencia y con Internet no viviría nadie en el mundo agroalimentario. Yo, en cuanto a... Sí que hay una regulación que echo de menos, porque creo que el gran problema que tenemos en la industria agroalimentaria, y bueno, José
sé, y vosotros lo vivís también, quizá vosotros menos, pero nosotros estamos viviendo, como hemos dicho, en un entorno en el que el cambio de nuestras tarifas, sobre todo cuando vendes a retail, cuando vendes producto terminado, cuando estás vendiendo de empresa a empresa, pues quizás se acopla más a la materia prima, pero está topado y es prácticamente imposible tocarlo. Llevamos 6, 7, 8 años sin prácticamente haber repercusiones de cambios. Lo único que hay es descensos. El precio medio de la alimentación ha bajado cerca de un 20% en los últimos 6, 7 años. Sin embargo, las materias primas son todo lo contrario. Las materias primas de alimentación tienen unas variaciones increíbles. Yo he conocido en un mismo año, y estoy hablando de hace no más de 5 años, yo he conocido el cacao a 800 y a 2.800 libras en el mismo año. Yo he conocido, hace más tiempo eso sí, el cacao a 60 y a 560 pesetas kilo en el mismo año. Eso antes todavía tenías cierta posibilidad de negociar. Pues mira, se m'ha pujat un 7 pues no m'ha pujat un 5. Hoy no la tienes. Pero, ¿por qué está pasando eso? O sea, casi nunca la variación en los precios de la materia prima se corresponde con una variación en el equilibrio real, es decir, en el efecto oferta-demanda. A ver, las cosechas no son iguales todos los años, la demanda no es igual, pero siempre supera en mucho el vaivén, arriba o abajo, del precio. Esto se ha visto más agravado en los últimos años. ¿Por qué? Porque han entrado fondos que no estaban viviendo bien en otros sectores, han entrado a las materias primas. Pero la agroalimentación no tiene esa capacidad de recuperación. Como ejemplo pongo el cacao, pero hay muchas iguales. El 70% de las transacciones mundiales de cacao no conllevan transporte de cacao, es decir, no conllevan venta real de cacao. Es una venta puramente financiera, donde cuando se entra, cuando se cree que va a subir, y se sale cuando se cree que va a bajar. Esto en un mercado donde no puedes repercutir precios es absolutamente ilógico, y creo que sería regulable. Es decir, si quien tenga que regular esto en el mundo, yo hablo de cacao porque es lo que conozco, pero ocurre en muchas otras materias. Si obligamos a que una compra de materia prima conlleva o bien un aval o bien un movimiento de mercancía, estaríamos reduciendo mucho más eso, ¿no? Y bueno, pues creo es lo que se me ocurre de momento. María José. Bueno, yo, Pedro, espero que alguien te oiga y podamos llegar a regular esas transacciones que no nos llevan a ninguna parte, pero sí que nos mueven los precios y tienen loca a la industria. Hablando también de la regulación, ya no en este sentido, sino ¿qué es lo que yo creo? La regulación es necesaria, existe ya una regulación que además yo creo que habría que trabajar en el hecho de que no existan diferencias por comunidades autónomas muchas veces, porque nos hace ser menos competitivos o más competitivos dependiendo en dónde se esté produciendo, y esto pues no tiene mucho sentido. Y por otro lado, sí que asistimos a bastantes cambios de regulación, tanto de mayor exigencia, lo cual es bueno siempre y cuando es para el bien común. Y sí decir, en este sentido, que los plazos que se deben dar deben ser razonables, tanto para que se puedan adaptar grandes empresas como para que se puedan adaptar las pequeñas empresas, que no haya un cambio regulatorio que haga que alguna pequeña empresa no se pueda adaptar. Ahora bien, dicho esto, una vez se ha establecido el plazo razonable, lo que no se puede dejar es a competir sin adaptarse a esa regulación a las empresas, porque también se crea una distorsión a la hora de la competencia en el mercado. Entonces, yo diría que para todas las empresas muchos de estos cambios suponen costes, porque la adaptación muchas veces supone una inversión a las nuevas circunstancias que se plantean y costes que se deben abordar. Por esto hablo de estos plazos y de esta necesidad. Pero lo que no se puede hacer es que una regulación conlleve el crear un marco donde no exista después una competencia leal porque no todos se han adaptado, o no exista una competencia leal porque no se le ha dado el plazo necesario para que todo el mundo, independientemente de su tamaño, se pueda adaptar. Muy bien. Vale. Yo es que creo que es absolutamente
perfecto, es decir, yo creo que hay una regulación que está bien. Lo que no puede ser es que unos la cumplan y otros no la cumplan, o que en un territorio de España te exijan unas cosas que es una misma unidad de mercado y en otros sitios te exijan otras. Esto realmente parece un disparate. Y luego me gustaría, porque creo que es muy interesante lo que ha dicho Pedro, la especulación en las materias primas, que nos da mucha volatilidad, que además la hacen otros que no tienen nada que ver con el sector, porque son sectores financieros, y que luego el sector no tiene capacidad de repercutirlas. Yo creo que este es un tema también interesante dentro de ese marco regulatorio, que lo veo muy difícil, porque esto ya entramos en otro mundo, ¿no? Y luego ya la última pregunta, y vamos a contestar rápido para así que os puedan hacer alguna pregunta. Que ya creo que María José en la primera contestación ya ha hecho referencia a ella, la concentración de la geográfica de la producción industrial agroalimentaria. ¿Esto tiene efecto sobre la distribución? ¿Creéis vosotros que es positivo, que es negativo? ¿Influye mucho, poco? Bueno, yo pienso que la concentración geográfica de la industria estratégicamente para la Comunidad Valenciana es bueno, ¿no? Porque se crea un núcleo de producción importante y que además alrededor de él se tienen que generar infraestructuras que ayuden tanto al aprovisionamiento de las materias primas para esta industria que está concentrada y que está generando una riqueza, infraestructuras que son pues desde el puerto de Valencia, el corredor mediterráneo, tener una buena red de carreteras y que además esto para la posterior distribución de las mismas es fundamental. Y efectivamente sobre la distribución pues va a tener sus efectos, tanto desde el punto de vista de la riqueza que se genera como de la competitividad y del suministro de los fabricados que hacen estas industrias para posteriormente la distribución. Pedro. Sí, yo creo que, hombre, lógicamente afecta, pero sí yo tiendo a pensar que las sinergias o los beneficios que se obtienen al ir concentrando la producción en torno a los centros de cultivo o de acopio siempre tenderán a ser mayores que los sobrecostes que pueda tener ello, porque también al final pues la distribución se está concentrando tanto en el aprovisionamiento con centros logísticos como se está acercando a sus centros de venta. Al final en esto quizás son más perjudicadas por las empresas que se dedican a eso, a la logística, ¿no? A llevar las cosas de un sitio a otro. A medida que concentras, pues se pueden ver un poco más afectadas, pero no lo veo un gran problema. Sí que quizá, y bueno, va ligado entre esta cuestión y la anterior, sí que hay un tema sobre lo que hay que trabajar tanto en cadena de suministro, como me atrevería a decir que hasta en regulación, en intentar reducir el desperdicio alimentario, porque la verdad es que es una barbaridad y es una pena que se está tirando mucho producto, entre otras cosas, no por ley, pero casi, no se puede casi servir ya producto que tenga más de un 25% de su vida, no de su vida útil, sino del consumo preferente. Entonces, claro, al final hay un desperdicio alimentario muy grande y una mejora importante a plantear. O sea que concentración no se ve ningún problema, se ve positivo. Se han nombrado infraestructuras, se ha nombrado al puerto, se ha nombrado que ahí hay mejoras y sinergias. Yo diría un tema que además ha salido en el estudio y creo que es muy importante, hay que incluir, ya que tenemos concentración, a las universidades. Las universidades deben de ser también un elemento activo en este tema, porque habéis dicho en el estudio que nos faltan capacidades directivas. Las universidades tienen que jugar fuerte también en el sector agroalimentario, intentando potenciarlo, no solo las ITs y las tal y cual. No, ese sector que está aquí es de aquí y genera mucho empleo aquí y es el que más valor añadido bruto genera. Y si contamos la agricultura y el sector agroalimentario, crecería mucho más. Bien, nada más, yo darles las gracias y ahora ya nos ponemos ellos a su disposición. Así que, por favor, como ha dicho antes Javier, se presentan nombre y empresa o institución y le dirigen a quien quieran la pregunta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Soy Daniel Martín. A mí me gustaría, si me lo permite el señor Miri, enlazar la anterior ponencia
con la de don Pedro y doña María José. En la anterior ponencia ha habido dos denominadores comunes. Uno es que el capital humano en las empresas, y luego ha habido otra cuestión, que sí, que sí no, que si es importante la empresa grande, empresa mastodóntica, pyme, pequeña empresa, emprendedor. A mí me gustaría saber, tanto por el lado de Sestiu como por Chocolates Valor, ¿no creen ustedes que serían las llamadas grandes empresas, y ustedes lo son, ser un referente en relación al capital humano, a la RSC, para todas aquellas empresas que en este momento están naciendo, que están creciendo ahora en este momento y que pueden llegar a ser a pymes? ¿Podrían ser el lado Sestiu y Chocolates Valor un referente en ese sentido? Bueno, a ver, en cuanto a lo del capital humano, yo creo que es indudable, y ahí no influye para nada el tamaño. El día tiene para todos 24 horas y una persona es una persona, seas una multinacional o seas una empresa pequeña. Y el capital humano es fundamental cuidarlo y tener confianza en él. Y cuando digo confianza, no digo confiar y delegarle, es decir, dejarle o hacerle hacer, sino conseguir que ese personal sienta de ti esa confianza. Y eso aplica en todo, aplica en empresa, aplica en deportes, en equipos de lo que sea, hasta en los mismos profesores, ¿no? Y hay que cuidarlo, y el concepto de cliente interno hay que cuidarlo sí o sí. Pero partiendo de que al final siempre las industrias que intentamos trabajar bien, intentamos conocer bien a nuestro cliente, pues al final hay una persona detrás. Yo creo que el tema humano es el que menos en duda se pone de todo. Y en cuanto al tamaño, pues dos reflexiones. Primero es que uno es o grande o pequeño, depende de con quién se compare. Yo me comparo con la chocolatería de la esquina y soy inmenso. Yo me comparo con las 4 o 5 multinacionales con las que comparto mercado en España y bueno, soy una hormiga. Entonces, eso es muy relativo. El que una empresa necesita ser grande, a ver, cuanto más grande es mejor, pero yo le doy muchísima prioridad siempre a la agilidad y al vivirla, al sentirla, al pasión, al disfrutarla. Para mí es mucho más importante eso que el tamaño. Bueno, yo diría que desde el punto de vista, coincido con Pedro, el capital humano es importante. Yo creo que lo que diferencia a una empresa de otra muchas veces son las personas que trabajan en ellas, su capacidad, su formación. Yo creo que para esto lo que tiene que diferenciar a la empresa o lo que puede hacer la empresa es formar a la gente y apostar a la gente que tiene en su compañía y creer en ella, porque eso es crear un equipo y un capital humano que te va a diferenciar a la hora de competir. Creo que esto es importante y ayuda a que una empresa se diferencie también de las otras. Y sobre el tamaño, pues diría lo mismo, ¿no? Yo creo que el tamaño evidentemente tienes que tener una dimensión, un tamaño que te ayude a competir en función del mercado en el que tú estás compitiendo, no te puede dejar en una desventaja, pero tiene que ir acompañado de dinamismo y de agilidad, porque el mercado es muy cambiante. Entonces, si va unido, pues sí, tiene que ser un tamaño razonable y luego ser dinámico y ágil. No te puede impedir. Vale. Muy bien. Sí, soy Ramón Gómez Ferrer, director de la Autoridad Portuaria de Valencia. Yo quería preguntar en qué medida en el sector vuestro la especialización, el cuidar, digamos, los nichos de mercado a los cuales quieres servir son importantes al final para tener éxito, para ser realmente una empresa competitiva que aporta valor y que crece y que contribuye al crecimiento. Bueno, empiezo. Empieza tú ahora. Desde lo que puedo decir de la Sestiu, hombre, creo que la especialización es muy importante. Y los nichos de mercado que tú tienes y que todos los días son los que están haciendo y manteniendo tu empresa son los que no puedes perder de vista, ni puedes perder competitividad en ellos. Creo que tienes que ser cada vez mejor en ellos, porque además la competencia está todo el día intentando meterse en los nichos donde tú tienes cierto éxito, con lo cual
hay que cuidarlos mucho y seguir siendo cada vez más competitivo dentro de ellos y, por supuesto, levantar la cabeza para poder entrar luego en otros. Pero no olvidar esos, porque esos son los que hoy están manteniendo los cimientos de la compañía y no tienes que permitir que la competencia se meta en ellos. Bueno, yo soy un absoluto convencido de la diferenciación. Yo mamé eso de pequeño. Bueno, en mis tiempos en la facultad se hablaba, si no ha cambiado, de que tenías que elegir entre estrategia de diferenciación, segmentación o costes. Yo hoy creo que no puedes renunciar a ninguna de ellas, pero que tienes que tener una como bandera. En nuestro caso, claramente es la diferenciación. Nosotros, por poner un ejemplo, nosotros tenemos un 16 y pico de cuota de mercado en tabletas de chocolate y no estamos en los productos que más se venden, en los tipos de gramajes de referencias que más se venden, y lo hace intentando liderar pues nichos más pequeños. Luego, también es verdad una cosa. Es importante en innovación siempre mejorar lo que tienes e intentar meterte en campos nuevos. Pero, ojo, que muchos perdemos muchísimo tiempo y esfuerzo intentando ver en qué campos nuevos meternos y descuidamos las espaldas. Mirad, yo en internacional soy un convencido de que antes que salir a vender hay que salir a aprender. Pero en las ferias también soy un convencido que a veces, no por regulación, sino por higiene de gestión, a los que somos directores generales o directores de marketing nos deberían de prohibir ir a muchísimas ferias. A las ferias tiene sentido que vaya el comprador y el vendedor, pero el tiempo invertido por las direcciones generales de marketing en ver qué están haciendo los demás y ver qué puedes hacer que no estés haciendo en este momento es directamente proporcional al tiempo que dejas de dedicar a mejorar lo que estás haciendo hoy. Y por ahí te entran los demás. En casa somos unos obsesos tenemos 3 pilares: estima, pasión y diferenciación, y la intentamos aplicar a todo. Lógicamente siempre tienes que mirar qué hace el otro e intentar mejorar, pero antes cubrirte la espalda. Bien, tendríamos tiempo para una última pregunta y ya... sí, yo... Dos, hay que 3. Bueno, Luis, ¿podemos un minuto? Vale, las 3 rápido, contestamos rápido, contestan rápido. Aprovecho que tengo yo el micrófono en mano. Vale. Pedro, gracias. Soy Pedro Novella de Everis. Más que una pregunta, una reflexión muy cortita. Hace un poco más de mes y medio asistí a la... Sí que va, sí. Asistí a la presentación en público de la compra por parte de un fondo soberano chino y capitaneado por Bright Foods de Miquel Alimentació, que es un cliente nuestro de Girona. Y me llamó la atención, en línea a lo que estáis comentando, que los mensajes que lanzó el presidente de la compañía china fueron: venimos a España además dijo España, me gustó mucho, por una gran materia prima, un producto muy bien elaborado, una regulación alimentaria que hace que el producto que vamos a comprar y vamos a llevar a China tiene una seguridad alimentaria que de ahí carecemos, y luego una infraestructura logística, que está aquí representada por Ramón, de la Autoridad Portuaria y otras autoridades de España, que garantizan un traslado de nuestros productos rápido allá. Básicamente, yo creo que el corolario es que somos una gran zona agroalimentaria y una plataforma logística de primer orden mundial. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Nada, primero 2 reflexiones. Una, que me encantaría volver a probar ese chocolate malísimo de 50 años, porque la situación personal mía sería mucho mejor, aunque el chocolate fuera mucho peor. Eso para empezar. Y luego, que esta tarde es verdad que aquí se han puesto unos datos muy claros y contundentes de quitar un poco esa manía un poco exacerbada de empresa grande, tamaño. Al final, a mí me gustaría tener 10 centímetros más, pero hay gente que puede crecer y otros que no. Pero bueno, lo que quería decir. El tema de la formación del equipo humano, capital y fundamental en cualquier perspectiva, junto con la innovación y otras cosas. Quiero hacer una pregunta un tanto fuera de la pura reflexión científica. La empresa no vincula muchas veces, y hasta qué punto está legitimada, para formar a cambio de fidelización. Es decir, hay mucha empresa que forma
y luego pretende que su formado no se vaya a la competencia. Y por contrapunto, el mejor formado a cargo de la empresa no tiene inmediatamente, no digo que a el tiempo, la sensación de que debe empezar a cobrar más. Y segundo punto, ¿quién manda en el mercado, el productor o el distribuidor? Aquí esto va para Joan. Depende de los mercados, pero ANECOP no manda en ese mercado. Es decir, el gran productor, es que el pequeño productor naranjero evidentemente no manda en el mercado y manda al distribuidor clarísimamente. Pero las grandes compañías intermedias, los grandes productores, ¿no es posiblemente ahí donde está el gran poder? ¿A cuál de las dos? La primera es si financias a la gente. Sí, bueno, a ver, yo en el tema de la formación, yo como máxima intento sobre todo el retener el talento cuando considero que lo es, pero esto al final no es un mercado. Es decir, si una persona pues tiene una mejor opción o tiene un desarrollo profesional o por higiene profesional también quiere cambiar de sector, oye, pues eso hay que admitirlo. Yo sí que digo que por casa absolutamente todos los profesionales que han pasado han dejado más en la empresa de lo que se han llevado, y que yo como media prefiero tener a una persona 5 años motivada y aportando que a otra 15 que no lo esté, ¿no? Como media diría. En financiar, mira, hay una fórmula que pusimos en marcha una vez, que era ya para másters pues de un cierto coste importante, que era, bueno, pues la empresa lo financiaba y podía devolverse con tiempo, y bueno, una fórmula que bien aplicada se puede poner en marcha. Respecto a lo de los 50 años, yo te puedo hacer un chocolate de hace 50 años, porque con la tecnología de hoy puedes hacer el de entonces, al revés no, con la de entonces no puedes hacer el de hoy, pero los 50 años malamente ho tenim. No te lo vas a comer. Bueno, yo decirte lo mismo, o sea, la formación, yo creo que no somos dueños de las personas, creo que hay que darla, creo que es buena para la empresa, creo que la gente bien formada va a responder mejor. El que luego piensen que quieren cobrar más o se quieren ir, bueno, pues su valía es mayor y te están dando más, pues tú sabrás cómo tienes luego que retener ese talento. Yo creo que si la gente vale más y da más a la empresa, pues habrá una evolución también. ¿Es una rémora eso para que muchas empresas tengan sus resquemores a la hora de formar muy bien el mercado? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sería una equivocación que hacerlo. Es más, mira, yo una cosa que hemos puesto en marcha nosotros, que hemos intentado, pero es muy difícil ser disciplinado en eso, es cuando tú mandas a alguien a algo de coste o de prestigio, bueno, obligar en empresas muy de claro, pero el intentar que eso se traslade, al menos tenga una horita luego de compartir esas grandes líneas que se aprenden con el resto, porque te obliga primero a poner más atención y luego a sintetizar. No vale con aquello de molt interessant y molt bones relacions. Nosotros somos unos convencidos, o personalmente soy un convencido, mi empresa evidentemente, todo el equipo también, de la formación. Una empresa con mejores recursos humanos, al final es una empresa mejor gestionada y bueno. Entonces, nosotros sí que damos muchísima y nos gastamos muchísimo dinero en formación, mandando al extranjero, todo, pero a partir de un cierto nivel le exiges a la gente que esté 2 años. Porque claro, si se te van al día siguiente se te queda una cara tonto como director general, que ¿para qué? Entonces, exiges 2 años. Si esa persona se va antes de los 2 años, te devuelve el curso, te paga el curso y ya está. Pero eso es lo único que nosotros exigimos, que me parece bastante lógico. Mandar en un mercado citrícola donde hay 600 o 700 operadores, no manda nadie. Nadie. Porque ANECOP al final es el 11%, este mes seremos casi el 12% de las exportaciones citrícolas españolas. Pero al final tenemos absolutamente atomizado el resto, el otro 88%. Entonces tú dices, no, este precio es el que voy a poner. Y llega otro por detrás que está deseando, como decía María José, que entres y el otro día mismo nos plantamos en un precio y automáticamente nos mandó el distribuidor un mail diciendo, mira, ya me lo he conseguido, pero en un mes olvídate de mí.
Bueno, pues mandar, ¿qué quieres que te diga? Ahora, es verdad que lo que se ha dicho antes, tú sí que puedes fidelizar dando servicio, dando precio, dando calidad, dando seguridad alimentaria, sí que fidelizas a las grandes cadenas. Y entonces, pues hoy mismo, por decir un ejemplo, hoy estaba Tesco, ¿no?, allí en casa y a mediodía, pues entre ve que vengo y tal y cual, pues hemos estado atendiéndolo. Es decir, tú tienes a las cadenas que sí que realmente puedes mantener un cierto nivel de fidelización, pero mandar, absolutamente no. Y es verdad que también puedes en algún momento creerte que mandas, que es cuando lanzas un producto que nadie lo tiene, como el caqui, ha hecho Anecop, como lanzó en su momento la sandía sin pepitas, que fuimos los primeros y somos los más grandes en las dos cosas. Ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos podido meter incluso a la gran distribución, que no admite marca propia, hemos metido la marca Bouquet. Entonces ahí puedes creerte a veces que mandas, pero tampoco mandas, ¿eh? No, al final es trabajar con las condiciones de la distribución y tú haciéndolo muy bien y llegando a compartir esa visión, ¿no?, para satisfacer al cliente y seguir con esa continuidad. Yo siempre digo que al final las grandes cadenas, con todo lo que se diga de ellas, son las que nos permiten que un producto que hoy está aquí en Valencia, pasado mañana esté al norte de Finlandia y que tenga una capilaridad por toda Europa, que si no, no podríamos vender lo que vendemos sin ellas. Otra cosa es precios y demás, pero bueno. Bueno, alguna ya, nada, con esto ya acabamos. Disculpas al señor Boluda y, bueno, muchas gracias a María José, muchísimas gracias a Pedro y nada, y a todos ustedes por las preguntas. Gracias. Gracias.